Dios los bendiga. Hoy traemos este mensaje con el título de Navidad, festividad pagana. Vamos a hacer una oración antes de dar este mensaje. Padre del cielo, gracias Señor por este día. Gracias Señor por tu palabra que pones en mí. Te pido Señor que esta palabra sea de bendición para las personas que nos escuchan, para los hermanos que nos escuchan Señor. Te pido Señor, los ayudas a entender Señor que tú tienes tus reglas, tú tienes tus estatutos, tú tienes tus decretos Señor, que solamente Señor a ti te debemos de rendir Señor. Ayúdanos Señor a tener entendimiento, a tener obediencia, a tener santidad Señor. Ayúdanos Padre a ser sabios en tu palabra, a entender tu palabra, a vivirla, a predicarla Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay muchas controversias con respecto a la Navidad. En primer lugar, ¿la Navidad se debe festejar, sí o no? Si vemos en la Biblia, la Navidad no está escrita la palabra festejar el nacimiento de Jesucristo. Claro que está escrito que Jesús nació en la Biblia, pero no está escrito en qué día nació, ni está escrito que debemos festejar este día a Jesús. Mucha gente festeja el nacimiento de Jesús, pero mucha gente no sabe lo que festeja. Mucha gente solamente festeja un día a Jesús. Mucha gente lo festeja a su forma. ¿Cómo lo festejan? Con borracheras, parrandas, comidas, desveladas, cohetes, juguetes, adornos, luces, abrazos, vicios, placeres, parrandas, glotonería. Pero lo que realmente festejan es a uno mismo. Nos autofestejamos. Realmente nos olvidamos de Cristo, del nacimiento de Jesús, porque nos volvemos a nosotros, pensamos en nosotros, en qué vamos a hacer, qué vamos a comer, qué nos vamos a regalar, qué adorno voy a poner, qué esferas, qué luces. Lo peor, esto lo hacen la gente que dice que tiene a Jesús, la gente que dice que es cristiana, la gente que va a las iglesias. Lo que está metido en el mundo lo hacen todos, la mayoría. Hay personas que sí temen a Dios, que sí lo respetan. Dios en Levítico 23 mandó que se celebraran fiestas en honor a Jehová, en honor a Dios. Son varias fiestas, al rato las voy a nombrar, porque son varias y hay que leerlas. Lo que Dios mandó que celebremos, que honremos a Dios, no se está haciendo. Y eso está en la Biblia. Está para que lo hagamos de forma perpetua, de forma permanente, para toda la vida. Sin embargo, mucha gente dice, eso es pasado, eso quedó en el Antiguo Testamento, eso ya no es para nosotros, porque Jesús pagó el precio de nosotros, Jesús murió por nosotros, y ya no debemos de hacer lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento. Muchas iglesias, muchos pastores, muchos hermanos son de doble vida, de doble sentido. ¿Por qué? Solamente hacen lo que les conviene. Las iglesias, cuando piden diezmo, dicen, allí está escrito, malditos sois porque robas a Dios. Que ese versículo está en Malaquías 3, 9, 10, que dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Mucha gente se agarra de allí para decir que eso está vigente, lo que les conviene. Pero si nos vamos a uno de los mandamientos, de los decretos que Dios ordenó perpetuamente que los hiciéramos, que los celebráramos, uno de ellos es el día de reposo, el séptimo día.
Hay mucha gente viva, pastores, que dicen, el día de reposo ya no existe, porque está en el Antiguo Testamento. Eso ya pasó, es pasado. Jesús pagó el precio por nosotros. Pero a la hora de cobrar los diezmos, no dicen eso. Se agarran como Malaquías 3, 9, 10. Malditos sois la nación, porque me habéis robado. Hay mucha gente viva que usa la palabra como un juego. Aprovecha la palabra sobre la gente que no lee la palabra, sobre la gente ignorante que cree todo lo que oye. Por eso hay que leer la palabra de Dios. Dios nunca mandó celebrar la Navidad. Nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador por medio de fe. Todos los días debemos de tener a Jesús en nuestro corazón. Todos los días debemos imitar a Jesús, ser como Jesús, tener fe en Dios, ayudar a la gente, obedecer a Dios, sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus leyes, ser buenas personas, ser rectos ante Dios, santificarnos, obedecer la palabra de Dios, no andar en el mundo, en el pecado. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:15, no améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad del Padre permanece para siempre. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo es todo lo que nos rodea. Tradiciones de los hombres, cosas que inventa el hombre, pensamientos del hombre que los hacen públicos. Al rato una persona piensa algo, la hace, otra persona la ve y lo imita. Al rato toda la gente quieren ser como esa persona. Al rato todo el mundo hace las mismas cosas. Allí estamos imitando al mundo, a las personas, y no estamos creyendo en la palabra de Dios. Me duele decirlo. No me importa que me eche enemigos. No me importa que me eche de enemigo a mi familia. No me importa que me eche de enemigo a la iglesia. Lo que me importa es estar bien con Dios. Si estoy bien con Dios, todo es ganancia. Lo demás sale sobrando. Primero buscar a Dios sobre todas las cosas. Dios me ayudará. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así debemos de imitar a Cristo todos los días. No es una vez al año, mucho menos con fiestas, con droga, con cerveza, con alcohol, con alboroto, con glotonería, con regalos, con falsedades. Que ni celebramos a Cristo, nos celebramos a nosotros mismos. Y ni aún así estamos contentos. Traemos amargura, traemos maldad, traemos males. No estamos bien con nosotros mismos, ni mucho menos con Dios. Es un día que nos celebramos nosotros mismos, nada de Jesús. El diablo quiere que nos alejemos de Jesús. El diablo quiere que no sirvamos a Jesús, que nos pierdamos, y más ese día, porque muchos pensamos que le estamos haciendo un bien a Dios, que nos estamos acordando de Dios. El diablo también cree en Dios. El diablo le teme a Dios. Ahora mucho menos nosotros, unos simples mortales, cuando no obedecemos a Dios. Creemos lo que el diablo nos hace creer, que por una fiestecita ya estamos bien con Dios. Esa fiesta que hacemos nos manda a la perdición.
nos manda al hoyo, al Seol. ¿Por qué? Estamos haciendo algo que Dios no mandó celebrar. La Navidad ni existe en la Biblia. Esa Navidad es sacada de los hombres. Es una tradición pagana. Es una tradición antigua pagana, venida de antiguas culturas, como la romana. Jesús no mora en un cuerpo sucio, en un cuerpo contaminado, en un cuerpo que no obedece a Dios, en un cuerpo que no lee la Biblia, ni siquiera sabe la Biblia, ni siquiera sabe quién es Jesús, ni siquiera saben qué es lo que debemos obedecer, qué es lo que debemos de hacer para Dios, qué es lo que debemos de obedecer, cuáles son los mandamientos de Dios, sus estatutos, sus decretos. No sabemos. Si no lo sabemos y si no los aplicamos, mucho menos Jesús va a estar en nosotros, ni el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Solamente el diablo nos hace creer eso, de que Jesús, de que Dios le agrada que nos festejemos nosotros, porque ya no es ni a Jesús, nos olvidamos de Jesús. En diciembre todos andamos a la carrera, comprando regalos, comida, adornando la casa, todo para nosotros, nada para Jesús. Dios reprenda al diablo. Dios nos reprenda. Me cuento yo para no agraviar. Jesús es santo, Jesús es puro, Jesús no pecó. ¿Cómo el Espíritu Santo va a morar en una persona contaminada, en una persona que no obedece a Dios, en una persona que se da sus gustos, se autosatisface con fiestas, deleites, placeres, glotonería, regalos, mundanidades, paganerías, herejías, apostasías? Todo eso va a las iglesias, todo eso está metido en las iglesias. Satanás, el diablo, nos hace creer que con eso vamos a estar bien con Dios, que con eso vamos a agradar a Dios. Al contrario, desagradamos a Dios, molestamos a Dios, airamos a Dios, porque no hay obediencia, ni en las iglesias, ni los pastores, ni los que se dicen ser hermanos obedecen a Dios. Todos andan descarriados, como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Según la Navidad para el hombre es el nacimiento de Jesucristo. Muchos ven la Navidad como algo tierno, como algo noble, como algo bonito. Las familias miran a sus hijos recibir regalos a un lado del árbol, a un lado de Santo Claus, todos vestidos con abrigo rojo de Santo Claus. Todo se ve tierno, se ve bonito, se ve inofensivo todo. Risas, agrados, festejos, festividades, fiestas, comida, regalos, abrazos. Todo es bonito, todo es tierno. Pero Dios no mandó eso. Vamos a ver de dónde viene la Navidad. El día de la Navidad fue oficialmente reconocido hasta el año 345. La Navidad se introdujo entonces en la iglesia durante el siglo IV. El que estableció esta fecha fue el Papa Julio I en el siglo IV. Adoptó finalmente el 25 de diciembre y cristianizó festividades paganas que en diversos pueblos se celebraban, como la fiesta del sol y los carnavales de Saturno. En el siglo V, la Iglesia Occidental dio orden de que estas fiestas del 25 de diciembre se celebraran para siempre, en el mismo día de la antigua festividad romana en honor del nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Aquí vemos de dónde viene la Navidad. No viene del Antiguo Testamento, no viene ni del Nuevo Testamento, no viene ni de la Biblia. La Navidad se introdujo en el año 345. Fue oficialmente reconocida en ese año, en el año 345. No fue porque estaba en la Biblia,
Ni Cristo lo mandó, ni Dios lo mandó, ni los apóstoles la mandaron, ni Pablo, ni Juan, ni Pedro. Dice, el que estableció esta fecha fue el Papa Julio I en el siglo IV. Así que la Navidad viene de la Iglesia Católica por el Papa Julio I, que la introdujo en la Iglesia. Y además el Papa adoptó el día 25 de diciembre, donde en otros pueblos celebraban estas festividades paganas en honor a las fiestas del sol y los carnavales de Saturno. Este día de la Navidad ya se celebraba desde los tiempos antiguos, donde honraban a ídolos. Vamos a leer de dónde exactamente proviene la Navidad. Navidad, festividad pagana. A través de las fiestas paganas, Satanás trata de imitar las celebraciones que Dios ordenó antiguamente a Israel. Aunque cabe agregar que sectas como la de los judaizantes también las practican. De esa mala interpretación se han originado costumbres dentro del cristianismo que han dado lugar a tradiciones y fiestas que no son agradables a Dios. Estas celebraciones conducen a una conducta desordenada, borracheras, idolatría, etc. Y aunque las dan de apariencia de espirituales, llevan perdición al pueblo de Dios. Veámoslas. La Navidad, celebración anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Los evangelios muestran que Jesús no nació en esa fecha. El día de Navidad fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de Juan Crisóstomo y Gregorio de Nacianceno se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad de Jesús. La fiesta que asociaron con la Navidad era el Saturnal romano, del 17 al 23 de diciembre, en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas y diversiones y banquetes, en las que se quemaban troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. La palabra Navidad proviene de la palabra natividad, que viene del latín nativitatem, que significa el nacimiento. El mundo religioso la aplica al nacimiento de Jesucristo. Esta fiesta en lengua inglesa se llama Christmas, que quiere decir misa de Cristo, y es celebrada en la misma fecha. Esta fiesta hizo su aparición en la Iglesia Católica y de ahí se extendió al protestantismo y al resto del mundo. Ahora bien, ¿de dónde la recibió la Iglesia Católica? No fue de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Esta enseñanza no es bíblica porque no encontramos nada con relación a la Navidad como una celebración. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles nos hace mención de dicha fiesta, por lo cual se entiende que no la celebraron. Así que la Navidad no surgió ni de la Biblia, ni de los apóstoles, quienes habían sido instruidos personalmente por Yeshua. La Navidad se introdujo entonces en la Iglesia durante el siglo IV, proveniente del paganismo. Entonces, por más de 300 años, los cristianos nunca celebraron la Navidad. La Enciclopedia Británica dice: la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la Iglesia. No fue instituida por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Fue tomada más tarde del paganismo. La Enciclopedia Americana dice: la Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes. En memoria de este acontecimiento, el nacimiento de Cristo, se instituyó una fiesta en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre en el mismo día de la antigua festividad romana, en honor del nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Aquí vemos que la Navidad viene de las antiguas festividades romanas, donde festejaban el nacimiento del sol, donde daban honor al nacimiento del sol. En la Enciclopedia de Religión Católica se menciona que no hay fundamentalmente una razón que favorezca la fecha en cuestión, ya que el que estableció esta fecha fue el Papa Julio I en el siglo IV, para quitar la enorme discrepancia que había en cuanto al tiempo de nacimiento del Hijo de Dios, porque unos creían que había nacido en mayo, otros en abril, otros en enero, etc.
En la historia eclesiástica de Mosheim se dice que se escogió como fecha de nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, porque en esa fecha la Roma pagana ya celebraba la antigua fiesta del solsticio de invierno, Natale Solis Invicti, que data de la tradición babilónica y que recordaba a Mitra, Baco, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tammuz, hijo de Nimrod, que habían nacido en la misma época invernal, conocida hoy como Navidad. De ahí surgió la idea de unir el nacimiento de esos dioses con el nacimiento de Jesús. Esta fiesta, junto con otras, eran las más viles, inmorales y degeneradas que tanto desprestigió a Roma. Los demás días que forman la fiesta de Navidad fueron puestos para suplantar las Saturnalías y otras fiestas paganas. En la Enciclopedia Hispanoamericana, en el artículo de carnavales dice así: la fiesta del carnaval es muy anterior al cristianismo. Su origen es indudablemente pagano. Los pueblos cristianos se apoderaron de muchos ritos, costumbres y fiestas paganas. En Grecia y en Roma se celebraban los bacanales o fiestas en honor a Baco, las Saturnalias en honor a Saturno y las Lupercales, que se celebran en el mes de enero en honor del dios Pan. En México, la primera Navidad fue celebrada por el monje franciscano Fray Pedro de Gande, cuando apenas empezaba a erigirse la Nueva España, de las ruinas de la Gran Tenochtitlán. A partir de allí se integraron a la tradición cristiana elementos del culto indígena prehispánico, como el nacimiento del dios Huitzilopochtli en el mes de diciembre. Con estas evidencias presentadas por autoridades históricas, nos podemos dar cuenta que la Navidad es una fiesta totalmente pagana, porque la Iglesia Católica Romana tomó esta fiesta en las culturas paganas y la cristianizó. El árbol de la Navidad también tiene orígenes. Vamos a ver qué dice la historia sobre el árbol de la Navidad. La Biblia dice que había un hombre poderoso, enemigo de Dios, fundador de Babilonia, llamado Nimrod. Génesis 10, 8, 10. La historia dice que este hombre nació precisamente un 25 de diciembre. Dicho hombre se unió con su madre, que se llamaba Semiramis, y de esta unión nació Tammuz. Ezequiel 8, 14. Cuando Nimrod murió, su madre esposa fue quien lo sepultó, pero al paso del tiempo creció un árbol en donde éste había sido sepultado. Semiramis comenzó a enseñar que su hijo esposo había encarnado en ese árbol, y cada día de su natalicio visitaba su tumba y llevaba un sinnúmero de dones colgándolos en ese árbol. Esta doctrina se propagó por todos los pueblos, siendo uno de ellos Babel y la tierra de Sinar, que posteriormente se llamó Babilonia. De esta forma vino a existir el árbol del natalicio de Nimrod. Lo que hoy se hace en el mes de diciembre es recordar indirectamente el nacimiento de este hombre que fue un malvado y pecador. Génesis 10, 8, 10. La decoración del árbol se puede rastrear en los romanos, que ponían máscaras de Baco en las ramas de los árboles. Creían que las máscaras los protegían. También colgaban chucherías en los árboles para celebrar el Saturnal, el festival del dios de la cosecha. Las campanas, las frutas y otras decoraciones que se emplean en la actualidad han evolucionado a lo largo de los siglos, demostrando que con esto que esta fiesta está fundada en tradiciones de hombres y no en lo divino. En las primeras fiestas de Navidad, los romanos usaban árboles de pino por doquier para representar el calor del nuevo nacimiento del dios Sol en forma de fuego. Esto se basaba en una vieja leyenda babilónica. Durante una noche, un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. Esto significaba que el dios Sol, Nimrod, tronco seco, reencarnó en Tammuz, árbol verde, cuando su madre Semiramis lo dio a luz esa noche. Los romanos colgaban del árbol cerezas rojas que después fueron esferas, como símbolo del dios Sol. A estas costumbres se agregaron las de los germanos y celtas, que aportaron las fiestas sus abetos y luminarias, que tradicionalmente habían servido para ahuyentar a los espíritus malignos a las llamadas noches rigurosas, 25 de diciembre al 6 de enero. De los países sajones se adoptó la costumbre de colgar toda suerte de regalos y golosinas. Esta costumbre proviene de Alemania, donde el misionero inglés Bonifacio sustituyó en el siglo VIII los sacrificios que se hacían en la encina sagrada de Odín
por un pino adornado en homenaje al niño Jesús. Cabe destacar que colocar los regalos al pie del árbol de Navidad es el ritual más evidente de honra al tener que arrodillarnos para tomarlos. Aquí vemos de lo que se habla del árbol de la Navidad. Ese arbolito que lo miramos inofensivo, que lo adornamos con esferas, con regalos, con luces. Que vemos los árboles, vemos esas festividades inofensivas. Aún ponemos a nuestros hijitos debajo de ellos, de los árboles, de los regalos. Les tomamos fotos. Se ve algo bonito, algo curiosito, algo que no hace mal, algo que estamos festejando con alegría, pero en realidad se le hace sacrificio a los ídolos, esos ídolos antiguos, esos ídolos que había en Grecia, que había en Roma, y lo sigue habiendo hasta la actualidad. Ese ritual, esas festividades siguen, no más que ahora cambiaron de nombre. Ahora las vemos inocentes, las vemos hermosas, pero indirectamente se da culto a los dioses, a los ídolos antiguos que tenían los romanos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esto. En Jeremías 10, del 2 al 8 dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo firman para que no se mueva. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Deuteronomio 16, del 21 al 22. No plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Primera de Reyes 14, 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Aquí caben los árboles de Navidad que ponemos en nuestras casas, donde vemos que son bonitos, que se ven inocentes, donde hay mucha alegría. En Segunda de Reyes dice, 16:4, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. En Segunda de Reyes dice, del 17, 9, 10, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Vean lo que dice Ezequiel 6:13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Esto pasa cuando no se obedece a Dios. Esto pasa cuando hay idolatría. Dios se molesta y Dios manda la muerte sobre su pueblo desobediente, sobre las personas que lo desobedecen. Sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos. Hoy en estos días vemos muchos muertos porque hay mucha idolatría, mucha desobediencia. Esos santos que tienen en sus casas. En cada nación hay un santo. Dice la palabra de Dios, los ídolos de la nación son oro y plata, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Así cada nación tiene su ídolo. Cada nación tiene su virgen, cada nación tiene su santo, porque no hay obediencia a Dios. Cada nación festeja lo que quiere. Tienen sus festivales,
festejan al sol, festejan a Saturno, festejan a sus ídolos que tienen en lo particular. Hoy indirectamente, por medio de la Navidad, se festeja a ídolos, al sol, al Saturno, al dios de la agricultura, al dios del sol. Lo que festejaban antiguamente en Roma, en Grecia, en Egipto, en Alemania, se sigue festejando hoy indirectamente. Y ya no se dice vamos a festejar al dios del sol, se dice vamos a festejar la Navidad. Solamente le cambiaron de fecha, le cambiaron de nombre y se festeja lo mismo de antes. Ahora supongamos hoy en este día que eso nunca se haya festejado y de repente a mí se me ocurrió, voy a festejar a Dios. ¿Se agradará a Dios de que lo festeje una sola vez al año y que lo festeje con borracheras, con glotonería, con desobediencia, con fiestas, con regalos, abrazos, hasta orgias, pecados, y que en el último momento nos olvidemos de Dios y después los festejados somos nosotros y solamente un día que supuestamente festejamos a Dios nos autofestejamos, sino que no solamente eso, ese día nos perdemos, nos olvidamos de Dios y nos damos gusto nosotros en placeres, deleites, pecado, sobreabundancia, y los otros 364 días del año perdidos, sin Dios, en el pecado, haciendo lo que quieramos. De eso Dios nos agrada, de que solo un día nos acuerdemos y en ese mismo día nos olvidemos de Dios y luego los festejados seamos nosotros en lugar de Dios, andando en pecado, desobediencia, glotonería, borracheras, desvelos, regalos, tronando cohetes explosivos, orgias, pecado. Eso, lo que nosotros creemos, hacemos, son mundanidades que después se convierten en tradiciones del hombre. La gente imita todo lo malo. Si miran que me tiro cabeza, me echo una maroma, la gente también se va a querer tirar de cabeza, echar una maroma. Lo que la gente mira, imita, lo hacen modas, tradiciones. De eso Dios se desagrada, se molesta. Por eso ahí están las muertes. En Ezequiel 6:13 dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra de Dios. En Levítico 23, Dios mandó celebrar diversas fiestas. Esto es un decreto de Dios, es un mandamiento. Esto es lo que debemos festejar, no ideologías de nosotros, no tradiciones de nosotros, no pensamientos de nosotros, que vamos a hacer esto para agradar a Dios. Dios no se agrada de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros inventamos, de lo que nos pone el diablo para no obedecer a Dios. En Levítico 23 dice: días y fiestas especiales. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, solemne es, vamos a ver qué es solemne, celebrado o hecho públicamente con pompa o ceremonias extraordinarias. Es una celebración, una fiesta públicamente. Vamos a ver otro significado. Acto, ceremonia que se celebra con pompa, formalismos extraordinarios. Acto, ceremonia que se celebra con gran formalidad.
Esto es solemnes, fiestas, ceremonias para Jehová. Aquí dice, y no es palabra mía, es palabra de Dios, palabra de Jehová. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. El día de descanso, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Muchos no reposamos este día, muchos lo usamos para trabajar, para hacer nuestros quehaceres en la casa, cuando descansamos de nuestro trabajo, donde nos pagan. Muchos este día lo usamos para trabajar y trabajamos más. Cuando descansamos en nuestro trabajo oficial, donde nos pagan dinero por trabajar, de donde vivimos, ese día que nos dan, muchos trabajamos más. Queremos hacer todo en nuestra casa, arreglar todo. Y más en estos días de Navidad, muchos queremos adornar nuestra casa, pintarla, hacer arreglos, poner foquitos, luces, árbol, regalos. Trabajamos más esos días, cuando no debería ser así. Deberíamos de descansar y honrar a Dios con el 7º día que Él nos pide. Muchos dicen, esto ya quedó en el pasado, está en el Antiguo Testamento. Jesús vino y pagó el precio por nosotros, ya no debemos hacer nada. Y andan en el pecado, desobedeciendo a Dios. Estos mandamientos se deben de cumplir. Jesús no vino a abrogar la ley, vino a hacerla cumplir. Porque por la ley no éramos salvos. Estaba muy difícil seguir la ley. Por eso vino Jesús, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Todo aquel que tiene fe en Cristo Jesús y que obedece la palabra de Dios es salvo. Y nuestra recompensa va a estar arriba con Dios en el paraíso. Por creer en Jesús, por creer en Cristo, por obedecer la palabra de Dios. Porque creímos en la palabra de Dios y somos sus discípulos por su palabra. Viene otra fiesta, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Viene otra fiesta, la fiesta de los primeros frutos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Escuchen esto. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Estatuto perpetuo. No fue solamente cuando estuvieran en la tierra de Israel. No solamente fue porque pasaron a Israel. Fue para toda la vida. Estatuto perpetuo. Porque muchos dicen, lo del Antiguo Testamento ya es pasado. Eso no se obedece. Hay muchos pastores, ladinos, que la palabra de Dios la acomodan a como ellos quieren.
Me ha tocado hablar con pastores que les digo, pastor, el séptimo día lo guardas, y me dicen, no, eso ya es pasado, eso ya no se hace porque ya estamos en la gracia. Pero a la hora de pedir diezmos, dicen, den sus diezmos porque Dios lo manda, y los diezmos está en los mandamientos de Dios. Igual las fiestas que se ofrecen a Dios está en los mandamientos de Dios, y cada quien hace lo que quiere. Por eso hay muchas iglesias raquíticas, pastores raquíticos, hermanos raquíticos, porque no obedecen a Dios, andan en el mundo, andan más perdidos que Satanás, pero van a la iglesia. Y hay muchos, no solamente uno, y iglesias enteras, el pastor y la congregación entera, perdidos, porque no hay un pastor que los guíe, porque no hay un pastor que los lleve en obediencia, que los lleve en santidad, que los lleve hacia el camino de la salvación, hacia el camino de Dios. El pastor y los hermanos perdidos. Otra fiesta, la fiesta de la cosecha. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeré 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto a Jehová. Con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofrecerás además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Estatuto perpetuo en donde quiera. Otro estatuto perpetuo. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Otra fiesta, la fiesta de las trompetas. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El día del perdón. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Otro estatuto perpetuo. Otro estatuto perpetuo para toda la vida, en donde quiera que habitéis. Ya sea en Israel, ya sea en América, ya sea en Europa, ya sea en México, en cualquier parte. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes de la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Otra fiesta, la fiesta de las enramadas. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová.
holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árbol frondosos, y sauces de los arroyos, y os recogeréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Estatuto perpetuo, otro estatuto perpetuo. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Aquí vienen las bendiciones de obedecer los mandamientos, decretos y estatutos que Dios mandó. En Deuteronomio 11:22 dice: porque si guardaréis cuidadosamente todos esos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Vean las bendiciones que ofrece Dios. Hay más bendiciones, no las puse todas, puse las más básicas, las más elementales. Pero cuando obedecemos a Dios, Dios nos ayuda en todo. Nos libra de enfermedades, de tragedias, de pestes, de plagas, de su ira. Nos libra de guerras, nos libra de nuestros enemigos, hasta de deudas, de derrotas, de pobreza, de miseria, del terror. Ahuyenta al diablo. No hay plaga, no hay peste, no hay enfermedad, no hay demonio que nos toque cuando andamos en obediencia. Seguimos. Y la maldición: si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal junto al encinar de More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Escuchen lo que dice Deuteronomio 11:32. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Hay que cumplir todos los estatutos y decretos que Dios presenta ante vosotros. ¿Dónde está el decreto de que hay que festejar la Navidad? ¿Dónde está la Navidad? En los decretos y mandamientos de Dios. La Navidad para Dios no existe. La Navidad es una tradición pagana de los tiempos antiguos, festividad pagana de Roma, de Grecia, de Egipto, sacada de los tiempos antiguos, hoy en día disfrazada con la Navidad, con otro nombre, en el mismo día en que daban culto a otros ídolos, a otros dioses. Esta es la Navidad que presentamos hoy. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.